Todos, ¿cómo están? Bueno, yo súper contenta de hacer otro video. Antes de decirles de qué quiero hablarles hoy, me gustaría sugerirles que si ustedes tienen Biblia en su casa o pueden consultar una Biblia en internet, pues puedan revisar como los textos a los que yo hago referencia. Creo que es importante. Entonces, bueno, hoy quisiera hablarles de algo que se ha hablado, creo que hace pues como muchos años, y es acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Él? Eso es algo que es una pregunta que se ha respondido muchas veces. Hay mucha información acerca de Jesús. Hay también mucha ambigüedad en las respuestas, es decir, unos dicen es un profeta, otros dicen fue un charlatán, otros dicen fue un líder, fue un maestro. Entonces hay mucho acerca de Jesús, incluso hay quienes dicen que Él nunca existió. Así que bueno, en la Biblia hay un pasaje que nos habla acerca de esto, acerca de quién es Jesús. ¿Por qué hago referencia a la Biblia? Porque la Biblia es ese libro que, aunque ha pasado por manos de muchos hombres a lo largo de muchos años, sigue manteniendo el foco en lo mismo, y es en que conozcamos quién es Dios, quién es Jesús. Y conociéndolo, también nos conocemos a nosotros, también entendemos cuál es nuestro propósito en esta vida. Entonces, no voy a hablar de la veracidad de la Biblia, eso es otro tema, pero partiendo de la veracidad de la Biblia, quiero hablarles hoy de este tema a partir de la Biblia. Entonces, en Mateo 16, desde el versículo 3 en adelante, se me perdió. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús está haciéndoles la pregunta a sus discípulos y les dice: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o cualquiera de los profetas. ¿Por qué decían esto? Pues porque estos profetas eran muy importantes para este pueblo en esta época, habían sido personajes cuya obra había sido influyente, habían hablado en nombre de Dios, así que había como una relación entre la gente de Jesús con estos personajes que habían sido como importantes entre el pueblo judío. Entonces en su mente ellos decían, pues es quizá uno de ellos. De hecho también había una profecía en el Antiguo Testamento que decía que Elías iba a regresar, entonces ellos decían, ¿será que él es Elías? Entonces bueno, eso es lo que responden los discípulos. Pero luego Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces ahí es donde Pedro tiene la respuesta correcta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Pedro está respondiendo dos cosas que definen a Jesucristo. Una es: tú eres el Cristo. El Cristo significa el ungido. En el Antiguo Testamento había muchas profecías acerca de aquel que iba a venir a salvar al mundo, a salvar al pueblo judío, pero realmente era a salvar a toda la humanidad. Existen profecías con 1000 años de antigüedad, 900 años, 400 años y muchísimas profecías que hablaban acerca de quién era. ¿Para qué? Para que la gente pudiera identificarlo, para que cuando llegara el momento en que esa persona viniera, ellos supieran quién era por las profecías. También el tiempo que pasó para que se cumplieran fue muchísimo. Como les digo, 400 años, 500 años, 900 años, de tal manera que era muy difícil manipular el cumplimiento de esas promesas por parte de los mismos seres humanos, puesto que dentro de todos esos años pasaron muchas generaciones. No hubo nadie que dijera, bueno, yo voy a manipular esto, yo voy a decir, tú eres el Mesías y yo voy a hacer que tú cumplas las profecías, porque si alguien siquiera lo hubiera pensado, pues ni siquiera tuvo el tiempo, murió mientras pasaron los años, hasta que llegó Jesús. El Cristo es el Salvador, eso es lo que significa el Cristo. Hay una profecía muy conocida por muchos que está en Isaías 61. Esta profecía dice que el Espíritu dice que aquel Salvador será aquel
sobre quien haya venido el Espíritu y lo haya ungido. La profecía dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para hablar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar a los presos apertura de cárcel y libertad a los cautivos. La estoy parafraseando, está en Isaías 61, los primeros versículos. Y cuentan los evangelios que hay un episodio donde Jesús entra en la sinagoga y empieza a leer y lee esa escritura y dice, hoy se ha cumplido ante ustedes esta escritura. O sea, él está diciendo, yo soy ese ungido, yo soy el enviado, yo soy el Cristo, el ungido, el que vino a salvarlos. Entonces Jesús fue el que hizo la obra, toda la obra de la cruz, todo lo que es el evangelio que lo expliqué en el video anterior. Eso significa que Él es el Cristo, el que vino a salvarnos, a reconciliarnos con Dios, a enseñarnos quién era ese Dios creador, a mostrarnos la verdad. Es lo que está enseñando la Biblia. Lo siguiente que está enseñando lo siguiente que está diciendo Pedro es: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y con esa declaración Pedro está diciendo: tú eres el Hijo de Dios, es decir, tú eres Dios. De hecho, hay un pasaje donde los fariseos se pelean con Jesús. Hay muchas peleas o muchos enfrentamientos con Jesús, pero hay uno concretamente donde ellos le dicen: dinos quién eres tú, revélanos quién eres tú. Si eres el Cristo, es decir, el ungido, el enviado, el Salvador, dínoslo abiertamente. Entonces Jesús les dice: ya se los he dicho, pero ustedes no quieren creer. Entonces dice la historia que los fariseos toman piedras para apedrearlo, y él dice: ¿por qué me apedrean? Si he hecho solo buenas obras. Entonces ellos le dicen: no te apedreamos por una buena obra, te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. ¿Por qué él se hacía Dios a sí mismo? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Entonces eso rayaba la cabeza de los fariseos, de los religiosos, de los sabios de la época. Les rayaba la cabeza: ¿cómo así que este man es Dios? No puede ser. Pero realmente él vino a mostrar eso, él vino a mostrar: yo soy el Salvador, yo soy el que iba a venir. Hay una profecía también en Isaías que dice: Dios mismo vendrá y los salvará. Por eso también creemos que Él es Dios, Jesús es Dios. Y aquí lo está diciendo Pedro. Pedro está reconociendo que Jesús es Dios. Y me encanta la respuesta de Jesús, porque le dice: bienaventurado, o sea, muy bien, muy gozoso tú, que tienes esta respuesta. Pero me gusta más lo siguiente que le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que no te lo reveló un ser humano. Carne y sangre somos nosotros. Carne y sangre. No te lo reveló un ser humano, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y eso es algo que tiene que pasar con todos nosotros. Nosotros podemos leer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Nosotros podemos estar escuchando la palabra, pero tiene que ser la obra del Espíritu la que venga y nos convenza de que Él es el Salvador del mundo, de que Él es el que nos reconcilió con el Padre y que además de todo Él es Dios. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Oremos para poderlo entender. Pidámosle a Dios que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, espiritualmente hablando, para que nosotros podamos ver a Jesús como el Salvador, como Dios, y de esa manera podamos quitar los ídolos que hay en nuestro corazón. Nosotros hacemos demasiados ídolos, nosotros le atribuimos o le entregamos nuestra vida a tantas cosas endiosándolas. Nosotros creemos que muchas cosas nos han salvado, cuando realmente lo único que vino a salvarnos fue Jesucristo. Él fue el único que entregó su vida por nosotros, no otro Dios. Claro, hay otras personas que admiramos a María, su madre, admiramos a Pedro, admiramos a Pablo, admiramos a Juan, admiramos a los discípulos, admiramos a muchas personas, pero ellos no son Dios. Ellos no entregaron su vida, ellos no eran el Cristo. Nuestros hijos tampoco, las personas que amamos, ninguno de ellos. ¿Quién es Jesús para mí? Él es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Jesús es alguien que cambió mi vida. Jesús es alguien que me dio una perspectiva de la vida completamente diferente. Fue alguien que me hizo entender el sentido de la vida realmente y aquello en lo que realmente yo tengo que enfocarme. Es alguien que me ha enseñado a verme a mí misma, a conocerme, a morir a mí o a renunciar a muchas cosas mías, a ver al otro
Es alguien que le ha dado sentido a mi vida, a mi existencia, que le ha dado sentido a mi muerte, para el momento en que llegue la muerte. Él le ha dado sentido a todo mi ser. Jesús fue alguien que cambió la vida de mi mamá y eso es algo que yo jamás voy a olvidar. Mi mamá era una persona tenaz, tenaz. Y un día ella conoce a Jesús y simplemente en un fin de semana, así fue, en un fin de semana, ella cambió de una manera tan radical y tan impresionante que ese día yo dije, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús, en un Jesús que ella venía experimentando de una manera muy diferente a como la religión no lo había enseñado, muy distinta. Ella empezó a ir a unas iglesias y nos reíamos de ella y le decíamos evangélica y era un poco objeto de burla el tema de los evangélicos, pues que eso ni siquiera era. Pero era como, ay, qué burla los evangélicos en ese tiempo. Estoy hablando de hace muchísimos años atrás, más de 20 años atrás. Pero mi mamá era una mujer dura, era una mujer fría, era una mujer distante, era histérica, muy responsable, pero muy, muy amargada en su corazón, muy amargada. Y cuando un día ella se va a un retiro, yo lo recuerdo, ella se va a un retiro y regresa a ese retiro y era otra persona, ella hizo cosas el día que llegó que nunca había hecho y que yo siempre había anhelado. Y para mí fue tan impresionante. Y ella me contó lo que Jesús había hecho en su vida. Y yo ese día dije, esto es real. Y entonces yo acepté buscar de Dios, porque ella ya me lo había dicho. Yo no, pues yo era una adolescente, yo tenía 14 años, 13 años, no me acuerdo bien. Entonces pues yo estaba como en mi adolescencia y ya, o sea, nada. Y yo dije, quiero buscar de Jesús, porque vi el cambio de ella y es un cambio que ha persistido hasta hoy. Ese es Jesús. A ustedes les pueden decir que Jesús no es real, a ustedes les pueden decir que Jesús no es Dios. Y claro, o sea, puede haber quizá muchos argumentos. Yo me baso en el argumento bíblico para decirles, Él es aquel que iba a venir a salvarnos y a hacernos entender qué hacemos acá, qué es todo este mundo, qué es todo esto que nos rodea y quiénes somos nosotros. Y Él es Dios hecho hombre, y Él es ese ser que cambió mi vida, que cambió la vida de mi mamá, que ha restaurado mi matrimonio muchas veces, que me ha quitado la angustia, la depresión, la ansiedad, el afán, que me ha hecho encontrar valor en mí misma. Ese es Jesús, ese es Jesús. Y es muy importante saber quién es Él desde el conocimiento, pero también desde la experiencia vivencial. Y eso es algo que solo Él da. Entonces, bueno, perdón por lo largo de este video, sé que está súper largo, pero bueno, yo espero que sea edificación de algo para ustedes. Si tienen preguntas, porfa escriban.